Hola, ¿cómo están? Bueno, debido a que todavía continuamos sin poder volver al aula, eh, les dejo un video con nuevas actividades y con un breve repaso de lo que hemos visto en estas semanas sin clases y para aquellos que tuvimos clases en el primer encuentro donde hicimos una especie de diagnóstico. En esa especie de diagnóstico, en las actividades que les dejé, surgía la primera pregunta que era ¿qué es la política? Y ustedes habían contestado distintas cuestiones u opiniones acerca de qué era la política. A la política la podemos definir no con una sola definición, sino eh, nos podemos acercar al término política como el mundo de la opinión, donde cualquiera de nosotros podemos tener una opinión o un pensamiento y expresarlo eh, libremente, es lo que estaríamos haciendo sería política. ¿eh? Me gusta mucho darle esa definición acerca de que cualquiera de nosotros puede practicar la política solamente por vertir una opinión. Cuando nos encontramos con un amigo, tenemos una opinión formada sobre distintos temas de la actualidad, ahí en realidad estamos haciendo política. Como planteaba Aristóteles, la, el ser humano es un animal político. ¿Qué significa ser un animal político? Él decía que nosotros, como seres humanos, necesitamos constantemente de vivir en sociedad para poder desarrollarnos. Fíjense que él postula que la familia está anterior al individuo. ¿eh? Y si nos ponemos a buscar algún ejemplo de este postulado de Aristóteles, vemos que nosotros, como seres humanos, desde el momento en que nacemos, necesitamos de interactuar con otras personas. Esa necesidad de interactuar con otras personas se va a llamar proceso de socialización, donde va a haber distintas etapas. Una de las primeras etapas, o la primera etapa, es el núcleo familiar, donde nos van a transferir la cultura, la religión, el nombre, el club de fútbol. Después van a venir otras etapas que son en el ámbito escolar y en el ámbito de cuando uno se convierte en adulto. Entonces, esa primera definición acerca de la política o del ser humano como animal político es por esa necesidad de vivir en relación o interactuando con otras personas. Ahora bien, para seguir profundizando acerca de qué es la política, la podemos dividir en dos ramas. Una es la política como ciencia y otra es la política como herramienta de resolución de conflictos. Podemos encontrar cuatro elementos centrales de la política. Yo le sumaría un quinto, que sería el poder, pero hay cuatro que son fundamentales. Ellos son la comunidad, las diferencias, el consenso y la coerción. Esos cuatro elementos conforman lo esencial de la política. Si queremos buscar una definición más exacta de política, la podemos definirla como la actividad que concilia desacuerdos a través de decisiones obligatorias para todos los miembros de una sociedad. Vuelvo a repetir esta definición. Es la actividad que concilia desacuerdos a través de decisiones obligatorias para todos los miembros de una sociedad. Y en definitiva la política es esa. Por más que pensemos de manera distinta, vamos a tratar de llegar a un consenso para que la sociedad pueda seguir avanzando. Entonces tenemos cuatro elementos centrales y uno más que le sumaríamos, que es el poder. Para esta semana les dejaría entonces las siguientes actividades. Como primera medida es tratar de encontrar estos conceptos, estas definiciones y explicarlas. Entonces, qué es la comunidad? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es el consenso y qué es la coerción? Ese sería el primer o la primera postulado para la actividad de la segunda semana. La otra pregunta o el otro tema de investigación sería ¿por qué podemos definir a la política como ciencia?
realizar un breve recorrido histórico de cómo fue cambiando la política como ciencia y qué es o cuál es el objeto de estudio de la política. Fíjense que a medida que yo voy hablando les voy marcando o voy sosteniendo dónde van a estar esas cuestiones y esas preguntas. ¿Eh? Y como última pregunta o última cuestión a resolver durante esta semana, me gustaría que ustedes investiguen acerca de cómo o cuál es el enfoque de los gobiernos de 2 o 3 países distintos acerca de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, vuelvo a repetir cuáles son las actividades de esta semana. Como primera medida o primera pregunta o primer concepto sería buscar los elementos centrales de la política y explicarlos. Esa sería la pregunta 1, si quieren darle una denominación o un ordenamiento. La segunda cuestión sería la política como ciencia. Realizar un breve recorrido histórico y cuál es o por qué se define la política como ciencia y cuál es el objeto de estudio de la política como ciencia. Y la última actividad sería buscar o investigar acerca de las decisiones que están tomando los gobiernos de 2 o 3 países distintos y compararlas. No sé, algunos países están tomando decisiones de mantener a toda la ciudadanía en cuarentena, otros en menor medida solamente para algunos grupos, y otros países la vida sigue con total normalidad. Bueno, me gustaría que investiguen, que elijan lo que ustedes consideren y que traten de relacionar o ver cómo son esas medidas y qué actores están valiéndose para resolver o llevar adelante esas medidas. Bueno, los dejo, los saludo, cuídense, quédense en su casa, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes para que me vayan preguntando.